Bueno, pues esto es un acto a propósito de la tramitación del impuesto de transacciones financieras que ha aprobado el último Consejo de Ministros, el de este martes, no el del anterior. Y entonces, bueno, pues desde ATAC nos hemos planteado un poco qué es lo que vamos a hacer, un poco qué estrategia vamos a seguir. Hemos empezado ya pues diciendo un poco cuál es nuestra opinión sobre lo que se ha aprobado. En cualquier caso, está claro que no vamos a salir en manifestación en contra de lo que se ha aprobado, pero sí queremos dejar claro que bueno, pues es muy insuficiente y vamos a ver por qué y vamos a ver qué es lo que como movimiento social y además dentro de las plataformas que hemos impulsado esta medida, esta propuesta, vamos a seguir haciendo. Entonces, vamos a hacer una exposición. Primero un poco, bueno, pues cómo hemos llegado hasta aquí. Después, qué es lo que se ha aprobado, qué es lo que se está tramitando. De momento no se ha aprobado nada, se ha aprobado sencillamente la tramitación. También es verdad que que no conocemos, o sea, el decreto que se va a tramitar. Me imagino que será el mismo que se inició, que se trató de aprobar en 2019, antes de que se disolvieran las Cortes, porque en aquel momento ya además salió con al periodo de enmiendas, pero después se interrumpió todo. Y después en la última parte vamos a ver un poco, pues eso, desde ATAC, qué es lo que podemos plantear con las fuerzas que tenemos y con los recursos que tenemos. Vamos a empezar pues compartiendo pantalla. Estamos en la mesa, está el compañero Robert Gompane, que es del Observatorio de Justicia Fiscal, conmigo mismo, y yo soy Ricardo García Zaldívar, que ya me conocéis. Bueno, esta es por tanto la cabecera de la charla y vamos un poco a iniciar esto de aquí. Vamos a iniciar pues un poco 20 años después de que se constituyera ATAC y prácticamente desde que 2 años antes Ramoneta había lanzado la idea de crear esta asociación justamente con la idea de eh, apoyar un impuesto a las transacciones financieras. Como decía al principio, la propuesta del gobierno no es el ITF que queríamos, eso está claro, pero es un paso y como tal es positivo y por tanto lo que vamos a tratar, lo que vamos a desarrollar en esta intervención es, bueno, pues movilizar a la sociedad para transformarlo en un impuesto antiespeculación realmente que era la idea original. El origen de la tasa Tobin, bueno, pues recuerdo cosas que probablemente ya conocéis, pero no está mal tenerlo grabado y para que pueda ser utilizado en otros momentos. Cuando en el año 71 Nixon, agobiado como estaba digamos, por el chorro de dinero que se le iba con la guerra de Vietnam, veía que necesitaba dólares y que por los acuerdos de Bretton Woods no podía fabricarlos porque tenía que tener una paridad con el oro, pues entonces lo cambió. Y sencillamente, como era el amo del universo, pues dijo que hasta aquí habíamos llegado y que se acabó, que el dólar ya no tenía paridad con el oro. A partir de ahí, evidentemente, eso fue el punto de arranque para que se produjera una especulación brutal sobre las transacciones cambiarias, es decir, o sea, el cambio el mercado de divisas. Tobin lanzó su propuesta justamente a esta
a estas transacciones de divisas. El objetivo era reducir la movilidad de capitales especulativos y estabilizar los tipos de cambios. Su propuesta era un pequeño impuesto entre el 0,1 y 1% sobre las transacciones en divisa. Hay que insistir en que el objetivo no era recaudar recursos para ningún Estado, y mucho menos para algo que no existía, porque él planteó que esto debía ser un impuesto global. Hay que decir que Tobin era un economista liberal, es decir, socialdemócrata, que lo que quería era que el sistema capitalista pues tuviera una cara, vamos, no se fuera por el desagüe. Recientemente, por ejemplo, Stiglitz pues, acaba de publicar un libro que se llama El capitalismo progresista, va un poco en la misma línea, diciendo siempre pues, que hay que mejorar, hay que cambiar las cosas que esas derivas que tiene el capitalismo hacia los poderes especulativos, las burbujas, en definitiva, la acumulación de riqueza. La propuesta de Tobin primero no se aplicó nunca, pero tampoco era muy eficaz cuando se producían ataques especulativos, porque realmente en esos momentos el impuesto no era eficaz. Entonces apareció otro economista en los años 90, Paul Spahn, que decía que en ese momento que por qué no creábamos un impuesto con dos tipos diferentes que se aplicaba cuando de repente una moneda recibía un ataque especulativo como la que recibió, por ejemplo, la libra y que hizo millonario a Soros. Por otra parte, la propuesta de Tobin solo contemplaba las divisas, y hoy realmente se especula con todo, ¿no? Entonces, en este sentido, su propuesta pues tampoco hoy sería tal cual la formuló aplicable. Sobre todo, la propuesta era ineficaz frente a la nueva ingeniería financiera, los derivados y todo esto que veremos un poquito más adelante. Por eso, realmente, si lo que se quiere es atacar la especulación, si lo que se quiere es controlar la volatilidad de los mercados, pues la única manera es que efectivamente el impuesto afecte a todas las transacciones financieras, y no solo a una de ellas. Por tanto, podríamos concluir que la propuesta de Tobin, pues sí, es parte de la solución, pero no es la solución. En ATAC siempre hemos dicho que el problema siempre es la movimiento de capitales, la existencia de paraísos fiscales, la existencia, en definitiva, de una desregulación absoluta de estos mercados. ATAC surge en 1997, justo en el momento en que se produce una de las crisis fuertes de los mercados, o sea, como la que después se produjo en Argentina, como después se produjo en Wall Street, típicas de una situación en la que se crean burbujas y en un momento determinado estallan. ATAC, bien sabéis que es una idea que propuso Ignacio Ramonet y buscó el nombre de ATAC porque sonaba fuerte, que es lo que quería, o sea, lo que se quería. Para controlar los mercados no se puede ir con monjitas con la cabeza gacha, sino que efectivamente hay que plantear un encuentro frontal. Las dos T's justamente vienen de la Tobin Tax, de la TT, o sea, que aquí al final traducimos mal, porque realmente Tobin Tax no quiere decir tasa Tobin, y Tax Tobin tampoco. O sea, es decir, para nosotros, en castellano, impuesto y tasa son cosas totalmente distintas. La A y la C finales era un guiño de Ramonet cuando lo propuso, de Ramonet y los que estaban detrás. No nos olvidemos que la creación de ATAC en Francia tuvo que ver mucho con un consejo científico que surgió desde el primer momento con una serie de intelectuales muy potentes que apoyaban esta idea, y entonces la A y la C justamente de ATAC
tenía que ver con el tema de la sociedad civil, ¿no? Es decir, de que en definitiva lo que se trataba no era, como decía Tobin, de hacer que los mercados se regulen y el capitalismo pueda seguir sin estos sobresaltos, sino realmente utilizar este instrumento para reforzar la sociedad civil y conseguir que, bueno, pues en el fondo también se recaudan dinero con los impuestos y eso se utilice de una determinada manera. Si alguna medalla nos tenemos que poner es la de que efectivamente ATTAC logró en un relativamente espacio no muy largo de tiempo popularizar la tasa Tobin. O sea, durante la primera década del siglo XXI, bueno, pues ATTAC llevó esta propuesta a la mayoría de encuentros, situaciones y reuniones que podía. Sobre todo es importante hablar del Foro Social Mundial, a cuya creación contribuimos como organización. Fue una de las siete organizaciones que planteamos hacer un Foro Social Mundial justamente como contrapartida y en las mismas fechas en las que se realizaba el Foro Económico Mundial de Portalegre. Ahí llevamos la idea de la tasa Tobin y ahí desde el principio fue asumida por el Foro Social Mundial no tiene determinaciones, solo es un lugar de encuentro, pero después de los foros siempre hay una asamblea de movimientos sociales donde pues se asumen propuestas. Y una de las que se asumió desde el principio fue la idea de la tasa Tobin. Y luego hay que pensar que, claro, que justamente con esta idea, en la mayoría de los países europeos se crearon asociaciones de ATTAC. O sea, nació en Francia, pero muy rápidamente se crearon en todos los países. En España, por ejemplo, se creó 2 años después, en el año 2000. Justamente por eso estamos celebrando los 20 años de la creación. Conseguimos que la idea fuera calando en la sociedad, que la gente poco a poco fuera conociendo lo que era la tasa Tobin y la idea, la propuesta, y desde el principio tuvimos un rechazo absoluto del mundo financiero. Lo primero que decían era que éramos unos ilusos porque estábamos planteando algo que era inviable, que era irrealizable, cuando ya, digamos, o sea, desde el mundo académico se empezó a decir, no, esto es perfectamente posible, entonces ya cambiaron el discurso y empezó a decir que el problema que había era que, bueno, pues que la propuesta iba a perjudicar a la economía. Y como perjudicar a la economía, la población, la gente entiende que es que va a haber menos crecimiento y por tanto menos empleo, pues entonces ese era su elemento principal. Ahora mismo podemos decir que hay una mayoría social a favor del ITF, sobre todo en Europa. ¿Por qué? Pues porque efectivamente, primero ATTAC y luego otras organizaciones que se sumaron, hemos ido creando plataformas de apoyos a la propuesta. Por una parte, esas plataformas, como después veremos en la diapositiva siguiente, pues fueron haciendo su trabajo, pero sobre todo la labor de lobby fue muy importante en el Parlamento Europeo. O sea, ahí se trabajó con determinados europarlamentarios hasta el punto de que en 2011 se hizo un informe famoso de una eurodiputada Podimata que planteaba directamente que era necesaria una tasa Tobin en Europa. Se creó una directiva en 2011 en la cual se mandataba a la Comisión Europea desde el Parlamento a crear un sistema común de impuestos sobre las transacciones financieras. 2 años más tarde, en el 2013, se aprobó la directiva del Consejo de 14 de 2013, en el que, a la vista de que no había unanimidad, no todos los países estaban por esta labor, de hecho había algunos liderados por el Reino Unido que se oponían frontalmente, se echó mano de la figura que reconocen los tratados, que es la cooperación reforzada,
que dice que si hay 9 países que están de acuerdo y aprueban una determinada propuesta, los restantes no se pueden oponer a que en esos países se aplique. Entonces, bueno, al principio fueron 11 países, después se descolgó uno, pero hay que resaltar que España, digamos, los gobiernos de la derecha en este país, desde el principio, a pesar de los conflictos que había entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda, nunca dijeron que se salían, tampoco lideraron, pero tampoco fueron, pues, digamos, más o menos tibios. Lo importante es que ya en 2011 el único barómetro que ha preguntado a los ciudadanos europeos sobre este tema fue el Eurobarómetro que se hizo en 2011. Los resultados fueron realmente sorprendentes porque efectivamente hasta entonces no sabíamos. Entonces, desde España, por ejemplo, yo cuando lo leí realmente me quedé sorprendido. Saber que el 61% de los europeos encuestados en todos los países que forman la Unión Europea no solo conocían, sino que apoyaban la idea de un impuesto a las transacciones financieras. El 26% se oponía y el 13% no expresaba opinión. Ahora vamos a hablar del ITF que se está tramitando. Es importante, de todas maneras, ver cómo se ha llegado a tener a este momento, a esta situación, ¿no? O sea, entonces quizás sea importante recordar que, por ejemplo, en 2010, ATTAC consiguió que los sindicatos y algunas otras organizaciones, incluso Izquierda Unida, en su momento, el PSOE fue siempre muy reticente a esta idea, crearan la plataforma ITF ya. Primero, cambiar el nombre de tasa Tobin por ITF, Impuesto a las Transacciones Financieras, un poco por la idea que os he dicho al principio, de que si queremos realmente poner un impuesto a la especulación, no nos podemos quedar con las transacciones cambiarias, sino hay que ir a las transacciones financieras en general. Esta plataforma, bueno, fue bastante activa a partir del 2010 y hasta 2016-17, en que empezaron a aparecer otras plataformas que ya asumían el ITF. Por ejemplo, la plataforma por la justicia fiscal, en la cual ahora mismo ATTAC está trabajando desde hace ya 3 o 4 años, pues asumió evidentemente el tema del ITF y entonces se planteó si tenía sentido mantener las dos plataformas, sobre todo máxime cuando las organizaciones que estábamos en una y en otra eran prácticamente las mismas. Bueno, al contrario, eran muchos más en la justicia fiscal que en ITF ya. Hicimos una verdadera campaña. En las 2 diapositivas que siguen aparecerá justamente, por ejemplo, un tríptico que hicimos. Y es curioso cómo, por ejemplo, algunas de las cosas que hoy, con la perspectiva que tiene el paso de los años, ya podemos decir, bueno, pues se consiguió y esto ayudó bastante al posicionamiento que tiene la ciudadanía en España sobre la idea del impuesto a las transacciones financieras, pues algo que tenía que ver con, sobre todo, el mundo audiovisual, ¿no? Entonces, en este sentido, esto quizás, por ejemplo, tenía yo aquí un enlace a algo que se trabajó y desde la plataforma ITF ya, por ejemplo, se consiguió, ¿no? Y es que, bueno, pues un comunicador como Iñaki Gabilondo grabara unos 3 minutos apoyando esta idea, ¿no? Y lo voy a poner. Bueno, en un principio parecía un grupo de radicales, pero hace ya años que eso ha sido aceptado por los países. Está incorporado ya a la lógica de los países. No sé si por el escarmiento del año 2008 o por qué, pero ahora ya los países, nuestro país, por ejemplo, con acuerdo en todas las fuerzas parlamentarias, ya entiende la existencia de esa tasa como una necesidad, como una cosa obvia, con objetivos muy interesantes. Por un lado, recaudar unos fondos que puedan ayudar a neutralizar los efectos devastadores de la desigualdad y, por otro lado, frenar la propia especulación que ese impuesto sin duda produciría.
El hecho es que nos preguntamos, ¿por qué ahora que ya ha sido aceptado por los países? ¿Por qué ahora que ya desde el año 2013, por ejemplo, 11 países de Europa, Francia, Alemania y España entre ellos, ya han suscrito ese acuerdo? ¿Por qué ahora que ya en el año 2015 Francia y Alemania han vuelto a suscribir este acuerdo? ¿Por qué ahora que ya es oficial? ¿Por qué ahora que ya no es la demanda de unos cuantos radicales, sino algo incorporado a la lógica de nuestras propias democracias? ¿Por qué eso no sale adelante? ¿Por qué? Bueno, pueden ustedes sospechar por qué. Yo sospecho por qué. Sospecho que, en fin, esos poderes financieros encuentran en esto tan lógico algo inaceptable. Y están encadenando excusas tras excusas, como nosotros vamos oyendo encadenadas excusas tras excusas. Excusas de un país contra otro. Las razones son de todo tipo. España ahora no tiene gobierno. No, es que estamos pendientes del Brexit. El hecho es que se acercan unas fechas en las que debe de nuevo enfrentarse Europa con esos compromisos y de nuevo vemos cómo se están echando balones fuera. El encadenado de excusas ya no nos puede engañar. Sabemos que se están oponiendo resistencias sistemáticas, algo que, repito, ya no es la extravagancia de un grupo extravagante, ¿no? Ahora es algo aceptado por los países. Nuestro país, por ejemplo, lo ha aceptado. Bueno, pues yo creo que debemos darnos por informados de que las excusas son una excusa para oponerse a lo que ya no hay razón para que pueda detenerse, y creo que ha llegado el momento en que todos, unidos, demos un puñetazo encima de la mesa, hagamos masa social, cuerpo, para decir: no estamos dispuestos a permitir que se siga jugando con algo tan lógico como esto. La lucha contra la especulación, la justicia y la lógica están de nuestro lado. Creo que ha llegado el momento de que todos los gobernantes de Europa perciban el eco de una ciudadanía despierta. Y esto fue en 2016. Esto fue en 2016 y ahí veis que está la plataforma ITF ya y, digamos, la competencia que surgió, que era... Estoy, digamos, de broma, pero vamos, en su momento había una cierta, digamos, pique entre el concepto que había creado Oxfam, desde Inglaterra, por el tema de Robin Hood, que para ellos este señorín con las mallas verdes y el arco y la flecha era un poco la idea que pueden tener los británicos de alguien que roba a los ricos para salvar a los pobres, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues decían que era mucho más efectivo, mucho más eficaz hablar de tasa Tobin Robin Hood que de impuestos de transacción financiera. Al final, yo creo que poco a poco la tasa Robin Hood y la tasa Tobin desaparecerá y nos quedaremos con el ITF, como hoy hablamos del IRPF y de otras cosas. Bien. Bueno, pues entonces... hay otro vídeo, ¿no? Sí, sí. El otro vídeo de momento no lo voy a poner. El otro vídeo es un vídeo de animación que se hizo también desde la plataforma ITF ya. Los he puesto aquí justamente para que, puesto que estamos haciendo un pequeño recorrido un poco de cómo hemos llegado hasta aquí, ver que han sido muchos años, que se ha trabajado mucho, que se ha trabajado a todos los niveles, a niveles de tríptico. Veremos ahora un tríptico que se hizo, por ejemplo, pero sobre todo se trabajaba eso, en las redes y en Internet. Entonces, vamos ahora a ver justamente ese tríptico. Estamos aquí. Sí. Si quito esto de aquí, ocultar contenido, ya casi, y paso a la siguiente. Aquí estamos. Paso la palabra a Robert, continúas tú, ¿no? Sí, bueno, este tríptico que hicimos es una parte de todo el material que se hizo durante muchos años para esta idea extravagante, como decía Iñaki, ¿no? De grupos de gente extravagante. Radicales. Pues, radicales, pues que se fuera conociendo, ¿no? Y poquito a poco pues, fuimos a base de repartir papeletas, hacer reuniones y todo tipo de actos, pues bueno, pues para que fuera cuajando esta idea, ¿no? Todos en nuestro entorno hemos dado la paliza a todos nuestros allegados para que les sonara por lo menos lo que es el ITF, el impuesto a las transacciones financieras, y entonces, bueno, pues poquito a poco parece ser que hemos tenido un cierto éxito porque al final se ha terminado hablando de esto. Es cierto que luego ya llegó un momento en el que Sarkozy y Merkel empezaron también a hablar de ello y parecía que se les había ocurrido a ellos, ¿no? Pero bueno, todo vino un poquito, el tema de la crisis de 2008, pues al final
precipitó muchas cosas y, entre otras cosas, pues precipitó el hecho de que esa idea que, en cierto modo, queríamos rescatar en este díptico, ¿no? De decir, lo tienen que pagar, ¿no? O sea, que realmente todo el sector financiero causante de la crisis del 2007-2008, que nos metió luego ya en la crisis global, de la que todavía apenas hemos salido, pues que de alguna manera se responsabilizara de lo que había hecho y que de alguna forma se pusieran las bases para que eso no pudiera volver a ocurrir, ¿no? Entonces, ahí está un poquito la diferencia también de enfoque, lo que decíamos antes, de lo que es el enfoque del ITF, que siempre ha defendido ATAC, de, por ejemplo, el enfoque que le daba Intermonos, que le da Intermonos por el tema de la tasa Robin Hood, ¿no? O sea, al final parece que lo que más ha quedado ha sido eso, porque si veis cómo se está presentando ahora el ITF, hablamos principalmente pues, de un impuesto recaudatorio, al igual que lo de las tasas sobre ciertos servicios digitales, la famosa tasa Google. De lo que se trata es decir, bueno, pues realmente el Estado está hasta el cuello de gastos, hay que recaudar como sea en algún sitio y bueno, pues estos dos impuestos, pues como decía Iñaki, son lógicos, los acepta todo el mundo, se ha llegado a un acuerdo en Europa de que debería ser así. O sea, bueno, pues lo que es la lucha contra la especulación y contra el poder de los mercados, más allá de lo que es el acuerdo de la Comisión de 2013, luego después la OCDE llegó a los acuerdos de las BEPS, que son precisamente una serie de medidas adoptadas desde 2015, 2020, todavía estamos ahí con esa lentitud, ¿no? Que no se entiende, ¿no? Pero que precisamente van encaminadas, tanto como la ITF y la tasa digital, la tasa Google, la famosa tasa Google, a poner un poquito de orden en lo que es la especulación financiera, y las BEPS es el acrónimo de lucha contra la erosión de la base fiscal y el desvío de los beneficios, ¿no? Que es el meollo de lo que es toda la especulación financiera y toda la ilusión fiscal, que mediante paraísos fiscales pues realmente consigue que la recaudación de los estados sea cada vez menor, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora en estas vemos que realmente el año pasado ya se hizo la propuesta del ITF por fin. Lo que decimos, la de este año seguramente se supone que va a ser muy parecida al proyecto de ley que ya se presentó en el Congreso y demás, pero que luego al final, con la convocatoria de nuevas elecciones, no salió adelante. Y entonces, bueno, pues vamos a pasar ahora a explicar un poquito en lo que consiste este ITF, que bueno, que es positivo y que desde luego no vamos a estar en contra suyo, aunque evidentemente ATAC siempre ha defendido otra cosa, un poquito más ambiciosa, y sobre todo con el concepto este de no, lo importante no es recaudar, que eso es lo que más hay que luchar, lo importante es, lo bueno que tiene el ITF es que es un impuesto contra la especulación, ¿no? Entonces, bueno, pues es un impuesto directo de solamente el 0,2% del valor de adquisición, excluidos los gastos, ¿no? Entonces estamos hablando que son 2 euros de cada 1.000. No es tanto, no es tanto. O sea, realmente si todos hemos vendido alguna vez unas acciones, luego al final, entre los antiguos gastos de corretaje y las comisiones y demás, dices, pues bueno, si más, al final los beneficios que he tenido me han cobrado más comisiones que otras cosas. Pues esto son 2 euros de cada 1.000, tampoco es tanto. Lo que pasa que el espíritu de lo que es un impuesto anti-especulación como el ITF es que, evidentemente, a alguien que va a comprar unas acciones, que las va a tener ahí durante años, o durante meses, o que va a vender un par de veces al año, pues hombre, este 0,2% no le va a arruinar. Ahora, si realmente estás vendiendo y comprando acciones todos los días, 800 veces, porque de lo que estás es tratando de ganar un centimito con cada una de las operaciones y lo que es la especulación, pues evidentemente esto al final 0,2, si lo multiplicas por 100, ya dices un porcentaje del impuesto que por muy bien que se me dé, no me va a salir rentable, ¿no? Con lo cual, dice, bueno, ¿por qué se oponen de una forma tan radical todo el sector financiero a esto? Porque les pone dificultades a su negocio principal, que es la especulación bursátil, ¿no? Es importante decir que este ITF apuesta por una... sí, pasa la pantalla, yo estoy pasando aquí mi tablet. Sí. Y me creo que ya pasa.
apuesta por lo que es por decirlo de una forma sencilla, han ido a un ITF lo más sencillo posible para que pueda tener éxito su aplicación, ¿vale? Entonces, si inicialmente la propuesta de la Comisión apostaba por un ITF, por ejemplo, de una base mucho más amplia y con un tipo impositivo más pequeño, aquí directamente se va a centrar en acciones de empresas cotizadas en mercados regulados, empresas españolas cotizadas en mercados regulados, ¿vale? Esto reduce y encima además que sean grandes empresas, que tengan una capitalización bursátil a 1 de diciembre del año anterior de más de 1.000 millones de euros. Entonces, eso, claro, reduce el número de empresas notablemente, ¿vale? Además, precisamente, pues va a ir a las más grandes, a las que supuestamente mejor se lo pueden permitir, el hecho de que sus títulos tengan ese gravamen adicional. Y bueno, pues que no se refiere solamente a la compraventa, también incluye permuta, liquidación de valores, ejecuciones, pero solo acciones. Nos olvidamos entonces, que eso es gran parte de lo que es las diferencias con el ITF que defendía tradicionalmente ATAC. Nos olvidamos, por ejemplo, pues, del origen de la tasa Tobin, que era la especulación con el mercado de divisas, que es con mucho la mayor cantidad de volumen de transacciones que hay en el mundo. Pero es que también se especula, como decía Ricardo antes, con derivados, deuda, todo eso se deja, porque en principio, si es una aplicación en un solo país, bueno, son 3 o 4 países ya en Europa, pero limitada y no global, pues bueno, pues parece que se iba a complicar demasiado, y esto es una forma de empezar de una forma quizá poco ambiciosa, pero realista, ¿no? El contribuyente en este impuesto es el que adquiere las acciones, y el sujeto pasivo, o sea, el que declara el impuesto y hace las liquidaciones, es la entidad financiera que realiza la operación, ¿no? La liquidación del impuesto será mensual y la aclaración se hará una vez al año, y se estima que los ingresos serán de unos 850 millones de euros. Luego, todos los agoreros de esto dicen, no, ya el año pasado ya se redujo a 480, esto al final va a ser el peor. Bueno, lo que es la prensa, ya es muy difícil encontrar un artículo que hable bien del impuesto, pero eso formaba parte del guión que todos conocíamos, ¿no? Hemos oído hablar a la ministra que si se va a retrasar hasta final de año, eso significa una moratoria. No, básicamente lo que ha dicho la ministra es que las entregas a cuenta a lo mejor se van a retrasar hasta que esté todo claro, pero que la declaración, en teoría, por lo menos el del año, tanto el proyecto de ley del año pasado como ahora, parece que va a ser una declaración mensual, ¿no? Es importante decir que en este impuesto se va a aplicar el principio de emisión y no el de residencia, por lo que se minimiza el riesgo de deslocalización de los intermediarios financieros, ¿no? Como hemos dicho, se someten a tributación las acciones españolas, admitidas a negociación en mercados regulados españoles o de cualquier Estado de la Unión, independientemente del lugar de residencia o establecimiento del intermediario financiero o donde se negocie. Eso evita el hecho de decir, no, bueno, es que si aquí en la Bolsa de Madrid se tasa con el 0,2, pues entonces yo me voy a Frankfurt y los negocio todas las ventas en el mercado de Frankfurt. No. El principio es el principio de emisión, y entonces afecta a acciones de empresas cotizadas españolas y sobre las cuales el Estado tiene pleno soberanía financiera para imponerles la tasa. Entonces, bueno, se dejan evidentemente todos los títulos de empresas extranjeras, con lo cual ya pues os podéis imaginar, como decir, bueno, pues claro, cualquier inversor internacional le interesa mucho más invertir en Vodafone que en Telefónica, ¿no? Es cierto, las empresas extranjeras no van a estar tasadas, ¿no? Es importante aquí decir que efectivamente, porque por aquí va a salir los temas de crítica. No, es que claro, en un solo país, o sea, la gente, lógicamente, pues lo que van a hacer es que se van a ir a otros o van a comprar. Vamos a ver. Un fondo de inversión que está especulando con Repsol, por ejemplo, con acciones de Repsol, o sea, un 0,2%, o sea, ¿en qué cabeza cabe que va a influir en que si ve negocio, es decir, si ve el hecho de que, bueno, de que va a hacer operaciones en corto o va a hacer tal,
este impuesto lo va a influir. Es decir, es absurdo. Entonces, esto es importante dejarlo claro, que bueno, pues que luego todas esas críticas que se hacían, no, pero es que esto lo que va es afectar a la economía y tal. Cuando realmente han visto que por ahí no podía ir, pues ya van ahora a ver si afecta al pequeño ahorrador, diciendo, ¿no? O sea, lo decías bien claro. El pequeño ahorrador, en todo caso, lo que hace es comprar unas acciones y mantenerlas ahí. Lo que no hace es comprar y vender esas acciones 40 veces al día, que es lo que sí hace en las operaciones de alta frecuencia con los ordenadores, de los que después hablaremos. Pues sí, en la siguiente diapositiva, pues he buscado así una noticia. La noticia esta en concreto, este estudio que hace aquí un abogado, en general no era el sesgo no era favorable al ITF, pero por lo menos tenía un punto en el que lo dejaba muy claro, porque al cabo, con esta tabla no se ve bien, ¿no? Pero bueno, es una relación de todas las empresas que les afectaría, ¿no? Casi todas las del IBEX 35 y algunas más, en las cuales... Son menos de un centenar. Sí, entonces, bueno, pues se ve su capitalización bursátil y las transacciones que se efectúan. Bueno, pues es que hay capitalización bursátil del Banco Santander 61.985 millones y las transacciones 77.780. O sea que realmente el volumen de las transacciones es mayor que lo que es su capitalización bursátil. Pues están vendiendo, una pequeña parte se están vendiendo constantemente para hacer negocios, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que realmente el pequeño inversor es del que siempre se habla, al que siempre se trata de proteger cuando en realidad a él no le afecta. Pues dice, claro, aquí lo dice claro en el punto D de este análisis que hace. A aquellas personas que hagan un volumen importante de compraventa intradía o a muy corto plazo, bien sean particulares o compras de entidades, básicamente será a los especuladores a quienes les afectará directamente los márgenes de objetivo de sus operaciones. Evidentemente, una vez que ya te quitas toda la parafernalia de decir, no, esto ahí lo va a pagar, siempre dicen que va a pagar el pequeño ahorrador. Siempre dicen, pero luego no lo demuestran. Y luego la lógica dice, pues no, el pequeño ahorrador, yo no conozco a ningún pequeño ahorrador que esté todo el día pendiente de la bolsa y compra y venga, vente, compra. Pequeño ahorrador que en nuestro país, digamos, gente que puede invertir en acciones no llega al 12 o al 13% de la población total. Sí, pero parece que son todos. Es como lo del alquiler, ¿no? Parece que todo el mundo tiene casas de alquiler para alquilar, cuando la realidad es todo lo contrario, porque casi todo el mundo está de alquiler. Entonces, pero es de lo que hablan, pero es que pasaba también con el tabaco. O sea, no solo pueden fumar en los bares. Dios mío, van a acabar los bares en España, que eso es un crimen. No, bueno, pues al final, pasan muchos años, ya no se fuman los bares y casi mejor, ¿no? Se fuma afuera, se hace mucha vida social fuera, el que quiera, pero con todo eso, no, y sobre todo se pone de ejemplo siempre al pequeño ahorrador. Pues no, la verdad que la evidencia de los números demuestra que lo del pequeño ahorrador, pues, un fondo sí, un fondo especulativo, porque claro, constantemente te están llamando, esta semana me han llamado 2 veces, a ver si realmente quería pasar a más riesgo. Digo, no, es que me gusta así, lo más soso que haya, porque lo que no quiero es perder. Dice, no, entonces no quiere hablar con nuestro asesor financiero. No pierdas el tiempo conmigo. Que sí, que sale un 1%, pues un 1%, que se lo va a hacer. Pero no quiere, pero están constantemente intentando que cambies al perfil agresivo y que vayas a comprar otro tipo de... ¿Por qué? Porque están constantemente moviendo las carteras. Entonces, esto es precisamente lo que trata de limitar la tasa Tobin. O sea, la tasa Tobin, el impuesto ITF, el impuesto a las transacciones financieras. Pues, precisamente, que ese negocio, que es la especulación intradía y sobre todo las ya de alta frecuencia, pues claro, antiguamente tenemos todos en la cabeza el corrido de la bolsa, ¿no? Eso es Magenta Romana, eso ya acabó. Ahora son, a ver qué ordenador más importante tiene cada uno para meterle una rutina especulativa y fundir los mercados, a ver si le pillo al del frente en un renuncio y en cuestión de 2 o 3 minutos le arruino. Estamos en eso. Y es que todavía no ha llegado a implantarse fuertemente el 5G y la inteligencia artificial. Cuando ocurra eso, esto va a ser una locura. Cada vez va subiendo más el volumen de transacciones. O sea, con la crisis no se ha solucionado nada. Todo no se han hecho los deberes, como muchas veces dicen, ¿no? Estamos en un mercado tan especulativo y tan salvaje como el que había hace 12 años, ¿no? Entonces, bueno, pues importante decir que pasa la diapositiva. Que el nuevo ETF no afecta al mercado primario. No se grabarán las emisiones de nuevas acciones, las reestructuraciones empresariales, las cesiones temporales, las transmisiones dentro de un mismo grupo empresarial. Se considera que son
transacciones necesarias para el funcionamiento del mercado y ya está. No se trata de que el ITF esto va a fastidiar los mercados. No, pues oye, se trata de ser amable con los mercados. Ahí está puesto esa foto de Bob Esponja precisamente para decir, oye, que somos amigos todos, que nos llevamos bien, que no va a ser malo para los mercados, sino que incluso puede ser bueno, porque si te libras de la especulación, también te libras de esos sustos que de vez en cuando le llaman accidentes financieros, ¿no? Que de repente un buen día dice, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues resulta que había por ahí una haciendo cosas raras y el ordenador se creyó que no sé qué, empezó y te tienes que comer y las pérdidas de 8.000 millones de euros. Y dices, bueno, ¿y esto quién lo paga? ¿Cómo? No, si en realidad eso, como parece que es dinero de Monopoly, pues no pasa nada, ¿no? Pero ese tipo de cosas, pues a lo mejor incluso con un impuesto y contra la especulación conseguíamos mejorarlas, ¿no? El ITF ya se aplica en Francia, en Italia y va en la línea que había aprobado la Comisión Europea, ¿no? Y esto contribuye pues a una armonización fiscal, ¿no? De la que llevan hablando, pues todo lo que parecía imposible antes de la crisis y luego al final pues, tampoco, pues eso, armonización fiscal, unión bancaria, todo eso al final era lógico que una unión europea en la cual pues cada uno fuera con el tema fiscal y bancario a su bola, pues trae lo que trae, ¿no? Al final hay que ponerse de acuerdo. Lo que citaba antes de las BEPS, ¿no? O sea, a mandato del G20, la OCDE decide estudiar el tema de la erosión de la base fiscal, con todas las técnicas de ingeniería financiera que al final se llevan los negocios a paraísos fiscales y entre las mismas empresas del mismo grupo, utilizando el truco de los precios de transferencia, al final reduce, porque bueno, lo que estamos hartos de ver, ¿no? Que Netflix aquí, que es un negocio en España muy importante y que no paga prácticamente impuestos, ¿no? Y te digas aquí que Google lo mismo, y Amazon, y dices, bueno, ¿y esto cómo puede ocurrir? Claro, es que estamos en una economía global y hay que modernizar los impuestos, ¿no? Entonces, realmente todas estas medidas que van en principio a modernizar la fiscalidad de la economía y a adaptarla al siglo XXI, pues bueno, pues es precisamente el objetivo que ha perseguido ATTAC desde el principio, ¿no? Es decir, bueno, el origen de este impuesto a las transacciones financieras es precisamente para quitarle a los mercados ese enorme poder que les da su capacidad infinita de especulación, porque al final parece que son cuentas ficticias y que es un casino en el cual, bueno, pues el que no quiera meterse no se mete, pero luego resulta que es un casino que tiene la peculiaridad de que lo que pasa dentro del casino luego nos afecta a todos. Y es que ya lo hemos comprobado, ya lo hemos sentido en nuestras carnes, con lo cual ya no es cuestión de retrasarlo más y, bueno, pues como siempre ha dicho Taz en su lema, hay que desarmar los mercados de alguna manera. Bueno, y ahora, tras el ITF en tramitación, ¿cómo vamos a hacer un ITF anti-especulación? Aquí, por ejemplo, hay una opción que es incluso una propuesta que está en esta presentación, pero que yo creo que tiene que ser discutida. Si realmente de la misma manera que en su momento, bueno, pues luchamos porque la bandera fuera la tasa Tobin, que después la convertimos en impuesto a transacciones financieras, hubo que explicar lo que era un impuesto a las transacciones financieras y se siguió pensando y echando mano, por ejemplo, ahí la relación con Intermonosfan y otras organizaciones cuyo descubrimiento de la tasa Tobin era básicamente recaudatorio, pues uno de sus discursos y de sus argumentos, que hay que reconocer que tiene mucho enganche, era decir, vamos a ver, si la gente cuando compra una vivienda paga un IVA, ¿por qué cuando compra acciones no paga nada, ¿no? Entonces, tienen que pagar y tal. Esa idea está bien y yo creo que en ese sentido, bueno, pues el ITF en tramitación da algunos pasitos. Pero yo creo que ahora es el momento de plantear, vamos a ver, ¿cuál va a ser nuestro discurso ahora? Es decir, ¿qué es lo que queremos que la gente enarbole como bandera, ¿no? Entonces ahí estamos planteando, por ejemplo, esta idea de antiespeculación. El hecho de que lo que queremos es un impuesto antiespeculación. Entonces, si esto es lo que queremos, entonces evidentemente hay que decir, bueno, pues bien, vale lo que se ha aprobado, va a dar dinero, o sea,
y en ese sentido, bueno, pues cumple los objetivos que, por ejemplo, el PSOE desde el principio tenía en la cabeza, que es conseguir recursos para desarrollar políticas públicas, sociales, etcétera. Pero si nosotros ahora lo que queremos es transmitir a la gente, ojo, que esto no resuelve el problema del sistema, es decir, o sea, que de repente dentro de 3 años volvemos a tener aquí un carajal de crisis y de nuevo cierre de empresas y de más desempleo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde yo creo que, bueno, pues la propuesta, y aquí ya son todo propuestas, para discutir un poco entre la gente de ATAC y la gente que está en otras organizaciones que siguen, por ejemplo, por la justicia fiscal, la idea un poco de decir, bueno, pues lo primero que hay que exigir es que se amplíe el hecho imponible del impuesto. Así que no nos quedemos en las acciones, sino que nos vayamos a qué. Entonces, aquí, por ejemplo, se identifican tres productos financieros. Son, por una parte, las divisas, evidentemente, y ahí va a haber que pelear bastante, porque realmente en su argumentación neoliberal dicen que no, que grabar las divisas perjudican mucho a la economía, etcétera, etcétera. Los derivados y las operaciones de alta frecuencia. Bueno, no hace falta desarrollar mucho de cómo se especula el mercado de divisas, o sea, ya se sabe, pero lo curioso, o sea, lo importante es, por ejemplo, decir que estamos donde estamos, pues como decíamos al principio, porque en un momento determinado se pasó de un sistema de cambios fijos, tipo de cambios fijos, que duró hasta el año 70, donde realmente ahí no había prácticamente especulación alguna sobre las divisas, o sea, se sabía, acordado de la película, un franco 14 pesetas, o sea, es decir, estaba así, eso estaba claro, nadie se le ocurría. Sin embargo, evidentemente, en el momento en que entran los mercados de divisas, pues es cuando aparecen los ataques especulativos sobre las monedas. Vuelvo a hacer referencia, porque es que realmente es llamativo, que uno de los mayores antiglobalizadores en ese momento, que es George Soros, o sea, tiene una fortuna porque sencillamente obligó al gobierno británico a devaluar la libra y a enriquecerse, porque él había jugado en corto ese tema. Entonces, bueno, pues si depende de el hecho es que además ahora mismo, al aparecer Internet, es que el día tiene 24 horas para operar en las bolsas. Empieza Tokio, sigue Londres, acaba Wall Street y cuando Wall Street cierra, abre Tokio. Es decir, que 5 días a la semana, durante 24 horas, se puede estar comprando y vendiendo divisas, ¿no? Entonces, bueno, pues el tema es que además, cuando ATAC surgió, a finales del siglo pasado y a primeros, se hablaba, yo recuerdo que me quedé con la cifra, como además te tienes que quedar con la cifra, me quedé con la cifra de los 4 billones de dólares, perdón, que se cambiaban cada día. Esto de cada día hay que dar cuenta de que es una ficción, o sea, lo que se hace es, se sabe cuáles los intercambios, las transacciones globales del año, y luego se divide entre los días que realmente se opera, ¿no? Entonces, pero es que ahora mismo llevamos por los 6,6 billones de dólares diarios. O sea que en 20 años, o sea, esto va, lógicamente, va a más. El Banco de España dice que en los 3 últimos años los cambios de divisas en nuestro país, en España, solo en España, es decir, el cambio realizado en España de euros a otras monedas, ha crecido un 25% en 3 años, ¿no? O sea, que nos estamos haciendo, o sea, que estamos enfrentando a algo que vuelve a ser una enorme burbuja. Bueno, pues efectivamente tenemos que convencer primero a las organizaciones sociales, lo mismo que hicimos con la tasa Tobin, primero a la gente organizada, a la gente, al ciudadano de a pie y a los representantes políticos, parlamentarios, etcétera, de que es urgente e importante aplicar el impuesto a transacciones financieras al mercado de divisas. Es importante decir en este punto que cuando hay tanta capacidad de especulación, 24 horas al día, operadores, como se ha simplificado todo, también necesita cada vez más combustible, ¿no? Y llevamos ya mucho tiempo en el que realmente se tituliza todo. De todo se hace un activo financiero, ¿no? Entonces, al final, el mercado ya no son solamente las acciones, es
que es la deuda, es que son, luego ya los mercados derivados, es que hay, se puede invertir en prácticamente lo que se dé la gana. El otro día decían que estaban los que habían comprado, por lo visto, bonos antipandemia, bueno, había por ahí un producto financiero que se estaban arruinando, ¿no? Porque ahora ya habían caído porque a lo mejor los iban a ejecutar, ¿no? Entonces, claro, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de casino, es porque decir, bueno, es que todos los juegos que queráis ver, pues los hay. O sea, realmente los mercados financieros son los únicos capaces de decir, bueno, pues es que entre el comprador y vendedor, pues el producto que te voy a vender es que lo creo en el momento. Lo creo en el momento porque al fin y al cabo, si alguien está de acuerdo en cotizarlo y en comprarlo y venderlo, pues se crea, se hace un título y se juega y se pone en marcha, ¿no? Entonces, claro, es la oportunidad también, ahora que se habla de todo esto, de ver que, claro, que aparte del mercado de divisas, derivados, la de alta frecuencia, es decir, bueno, hay un problema también, que es que hay una burbuja de activos financieros tremenda por el sentido hecho de que es que se ha titularizado prácticamente todo y todo el mundo se cree, pues al final, pues pero papel, muchas veces es papel que dice, esto vale, bueno, es que en esto, aquí lo que estoy yo es cubriendo el riesgo de que esto se hunda y entonces yo lo ejecuto. Lo habíamos visto en la crisis de 2008, que luego todo ese papel, el papel mojado, que no vale, que se tiene que lavar con papel mejor y pues eso, y hacer un Sareb y tratar de la deuda distribuirla entre todo el mundo para que todos los contribuyentes al final paguen un poquito, los países se queden endeudados al 100% cuando estaban en el 40% y bueno, pues ya está. Pues el capitalismo está bien, pero si se tiene un accidente, pues vamos a hacer un paréntesis durante un tiempo, ¿no? Pues ahora realmente en la tramitación del ITF y de la tasa Google va a poner en candelera este tipo de realidad que está detrás del escenario, ¿no? Y que normalmente no se ve y tenemos que hacer el máximo esfuerzo para en estos meses poner, no solamente defender la propuesta del ITF, que evidentemente, como consideramos que es positiva y aunque no sea la que nosotros defendíamos, hay que defenderla, sino también para sacar todo, evidenciar todas esas cosas que hay detrás y que llevamos denunciando tantos años, ¿no? El tema aquí es un poco volver a los orígenes. Hay que darse cuenta de que cuando empezamos a predicar sobre la tasa Tobin, realmente lo que contábamos era esto, es decir, hacer descubrir a los ciudadanos, a la ciudadanía, cómo los mercados financieros actúan, cómo se especula y por qué la especulación le puede afectar a su vida, ¿no? Entonces, hay una labor didáctica importante que, digamos, tenemos que aprovechar la ola un poco de que se va a hablar estos meses, mientras se tramite y mientras se apruebe y sobre todo las reacciones que va a haber, porque evidentemente la prensa salmón va a salir a saco ahí hablando de que esto es una... pues es la típica de este gobierno bolivariano y tal. Entonces, ahí a nosotros, como tal, lo que nos tiene que permitir es hablar de los mercados financieros y de cómo se especula. Y cómo realmente eso es lo que hay que atacar, como esto es un paso pequeñito, que además no ataca la especulación, sino que es recaudatorio, pero permitirnos justamente, por ejemplo, descubrir a la gente de la alta frecuencia, que no tiene ni idea. Es decir, que no, realmente ahora mismo ya las últimas estimaciones que hay es que el 60% de las transacciones, en estos momentos, el 60% de las transacciones mundiales ya son máquinas las que las hacen, están robotizadas. Entonces, que además es un algoritmo, es decir, que en un momento determinado, bueno, pues justamente en el momento en que entre la cotización del yuan y la cotización del euro o la del dólar, pero es que es una milésima, compra y vende. Entonces, ahí es donde realmente es eficaz el impuesto de las transacciones financieras, ¿no? Porque es que desincentiva, es decir, al ordenador le dice que esa operación ya no tiene sentido porque tiene que pagar el impuesto. Entonces, esta labor un poco de didáctica, digamos, de educación popular, que en el fondo es lo que ATAC siempre ha tenido en sus estatutos y en sus objetivos, pues es un poco la que realmente nos permite este enfoque, ahora volver a hablar de la tasa Tobin
y vuelvo a hablar del impuesto de las transacciones financieras. Y evidentemente ligarlo directamente con algo que ya conocen, porque antes, por ejemplo, yo recuerdo que cuando hablábamos y tal, no, es que esto produce burbujas, las burbujas lleva al crack de las instituciones financieras, eso se repercute en la actividad productiva, porque la gente, al cortar el crédito, las empresas, lógicamente, empiezan a despedir y viene el periodo de crédito y tal. Eso era muy teórico a principios de este siglo, ¿no? O sea, sobre todo estando como estábamos en este país, en una enorme burbuja inmobiliaria, etcétera, etcétera. Pero ahora la gente ya sabe, ya entiende lo que es un crack. O sea, ya entiende lo que es que en un momento determinado la cosa haga ¡pum!, haga así, los precios caen, empieza la economía productiva en recesión y tal. Entonces, bueno, pues el ligar esta especulación con las burbujas y con los cracks es un poco algo que tenemos como potencial, lógicamente, para desarrollar nuestra campaña. Estamos hablando, lógicamente, de nada a meses ni años. O sea, hemos llegado hasta aquí en 20 años. Es decir, que tenemos recorrido como para intentar que efectivamente nuestros hijos vivan con unos impuestos que efectivamente domeñen un poco la especulación. 20 años también hace de la burbuja de la .com, que claro, ya nos acordamos de la burbuja, pero ahora va a hacer 20 años justo que estalló la burbuja de la .com, de la cual se salió en falso. Se infló otra vez y se pasó a la burbuja inmobiliaria, pero realmente aquí los enterrados con las acciones de Terra fue un colectivo muy importante y está olvidado. Hace 20 años ahora de eso. Entonces, ya hay una larga trayectoria del daño que pueden hacer las burbujas especulativas, porque claro, es que Terra llegó a tener más capitalización bursátil que el lago de Santander, y era un portal de internet, y es que ya de eso nos hemos olvidado. Nos hemos olvidado. Compró el ICOS en Estados Unidos, parecía que iba a ser como Google, y entonces todo se metía, todo el dinero, y bueno, luego cuando de repente se hundió y cayó de esa forma, pues claro, ¿cuánta gente perdió sus ahorros? ¿Cuántos pequeños de sus ahorradores? En aquella época era el comienzo en el cual realmente muchos pequeños ahorradores se pusieron a jugar con los ordenadores, a comprar y vender, así, haciéndose. Claro, que al final los pillaron, porque esto estaba preparado para profesionales. Bueno, en este punto de la charla que hemos planteado, entramos ya un poco en la cocina, ¿no? En la cocina de que ahora mismo, ¿qué tipo de campaña? O sea, ¿qué podemos hacer con lo que es ataque en estos momentos? Es decir, con los activistas que tiene, con las posibilidades que tiene de llegar y tal, ¿qué se puede hacer? Entonces, bueno, pues lo de siempre, o sea, es decir, tenemos los tres ejes de actuación, que son los tres espacios en los que podemos tener incidencia. Una, digamos, o sea, la gente organizada, la gente ya organizada, en partidos, en sindicatos, en movimientos sociales, siguiendo con el tema de la plataforma, volviendo a insistir un poco en algo que bueno, que quieras que no, tenemos un trabajo realizado, ¿no? O sea, porque al principio, recordar que cuando se hablaba de los mercados financieros, la gente ponía los ojos, y ahora cualquiera que interviene, por ejemplo, desde los sindicatos, desde otros sitios, ya, o sea, sabe, ha asumido un poquito el tema de que los mercados financieros tienen, o sea, esa cantidad de dinero que está buscando constantemente rentabilidades altas y que es claramente dañina y nociva, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora mismo, por ejemplo, una de las labores inmediatas que hay es, ahora mismo hay un gobierno de coalición que va a desarrollar un proyecto de ley para que se apruebe. Ahí tenemos que enmendar, es decir, tenemos que salir con enmiendas que, aunque sean algunas testimoniales, porque sabemos que no lo van a incluir, pero sí por lo menos ver cómo, de alguna manera, los medios se hacen eco de las enmiendas que van por lo que estamos planteando aquí, es decir, porque realmente hay que ampliar el hecho imponible del impuesto si lo que queremos es atacar la especulación, ¿no? Lógicamente, luego el segundo nivel es juntos de los parlamentos, es seguir dando la vara. Ahora lo tenemos más fácil, o sea,
porque España ahora puede, el gobierno español ahora sí pudiera tener una labor de más liderazgo en el impuesto a las transacciones financieras europeo, que no nos olvidemos que es más importante que el español. Es más importante por muchas cosas. Primero, porque está planteado de una manera mucho más amplia, y segundo, porque Europa puede, en Europa, ahora menos, porque el Reino Unido ha salido, pero concentra, con el Reino Unido era prácticamente el 48% de las transacciones mundiales, las que se realizan. Sin el Reino Unido, evidentemente, son menores, pero hay un potencial muy fuerte, ¿no? Entonces, ese nivel, el nivel europeo, no hay que abandonarlo, y hay que trabajar con los partidos de la coalición para que efectivamente en estos momentos lleguen adelante. Y luego está la ciudadanía a pie. La ciudadanía a pie siempre, desde nosotros, desde nuestros objetivos, nuestra perspectiva, siempre ha sido algo que está en nuestro ADN, ¿no? Porque realmente nosotros siempre nos hemos decidido como un movimiento de educación popular. Entonces, si somos un movimiento de educación popular, pues hay que ir a las universidades, hay que ir a los colectivos, a las asociaciones, a donde nos llamen para explicar esto. Esta misma presentación, pues con esta grabación que hemos hecho, puede servir perfectamente para que mañana en Vigo, pasado en Valencia o en Las Palmas y tal, vayan transmitiendo un poco este lenguaje, este mensaje y este discurso, ¿no? Los instrumentos de la campaña, pues lógicamente lo primero que necesitamos es reforzar nuestro observatorio de justicia fiscal, de ATAC, en el cual, bueno, pues ahora de momento hay unas 12 personas que estamos activas, a ver si conseguimos que pronto seamos varias docenas. Y importante empezar a diseñar y confeccionar materiales de campaña. Ahí hemos visto antes el tríptico que hicimos, hay que hacer nuevos trípticos y hay que hacer nuevos productos audiovisuales. Y ahora es el momento, por ejemplo, de poner el pequeño vídeo que tenía yo aquí preparado, que hicimos en su momento. Este tipo de producto... En 1971, James Tobin, prestigioso Nobel de Economía, propuso un impuesto a las especulaciones con divisas para defender las economías nacionales. La idea fue tachada de locura por el lobby financiero y el impuesto no tardó en fugarse del propio Tobin. Hoy, tras 4 décadas recorriendo el mundo como utopía de ONG, es reclamado por la opinión pública. Se le conoce como tasa Tobin, impuesto Robin Hood, tasa a las transacciones financieras o impuesto a las transacciones financieras, cariñosamente ITF. Un impuesto a la especulación. Quien la hace, la paga. Ha llegado tu momento, ITF. ¿Quién es? Llámame la voz del pueblo. Estoy retirado. Por favor, ITF, tenemos un problema. Verás, si sumamos el Producto Interior Bruto de cada país de este planeta, el resultado es 60 billones de dólares. Y la actual crisis financiera costará al mundo 12 billones de dólares. Pues bien, la especulación financiera es hoy 70 veces superior al PIB mundial, 4.200 billones de dólares. Un ejemplo del problema. De cada 100 transacciones financieras que se producen en el mercado de divisas de Londres, solo 6 tienen que ver con la economía real que crea trabajo y riqueza. El resto es especulación. Oh. Desproporcionado, ¿verdad? Así se comprende que ningún país resista los envites de los mercados. Con frecuencia las reacciones de los mercados no están justificadas. Misteriosamente aparecen pánicos vendedores, euforias compradoras y desaparecen problemas y situaciones conflictivas. Y si más tarde las cuentas no salen, los beneficios pueden estar a salvo en una cuenta opaca. ¿Opaco quiere decir negro? Efectivamente. ¿Sabes que todas las compras y las ventas suelen estar gravadas con impuestos como el IVA? Todas, excepto las que se producen en los mercados financieros. Ningún Estado obtiene ingresos por esas operaciones. Y si accidentalmente los fondos acaban en paraísos fiscales, tampoco pagan impuestos por los beneficios obtenidos. ¿Por qué? Porque sí.
Cualquier familia paga impuestos por todo lo que cobran sus miembros, por su trabajo y por todo lo que necesitan para vivir. Pero en la bolsa, como en Las Vegas, no se pagan impuestos. Es un juego peligroso con mecanismos de control ineficaces que nos afectan a todos. Bien, pero soy un impuesto. Algunos me verán como una amenaza al crecimiento. La amenaza del crecimiento económico es un sector financiero sin control. Su responsabilidad en cada crisis cuesta millones de euros cada día. Hay ejemplos de otros ITF implantados con éxito en más de 30 países. Y en Europa podrías recaudar 200.000 millones de euros. Además, ¿Qué? no te lo vas a creer. ¿Qué? Es que es muy fuerte. ¿Qué? El 65% de la ciudadanía europea está a tu favor. Varios gobiernos, la Comisión Europea y miles de economistas, entre ellos Stiglitz y Krugman. ¿Te das cuenta de que puede ser el primer impuesto de la historia con apoyo popular? Ok, ITF ya va para allá. ¿Quién es? Soy el impuesto a las transacciones financieras. ¿Un impuesto? A nosotros no nos interesa pagar impuestos. Gracias. Desde el crack del 29 se suceden las crisis económicas, a pesar de las caídas de las bolsas internacionales en 1987, de la crisis del peso mexicano del 94, la de los mercados asiáticos en 1998, a pesar de la actual crisis financiera internacional y a pesar de que hoy los costes derivados de la especulación los asuma el ciudadano común, con pérdidas de puestos de trabajo y recortes de servicios públicos, la especulación financiera sigue sin estar controlada. Es necesario introducir ya restricciones a este tipo de intercambios, regular los mercados bursátiles y hacerlos más transparentes, fomentando un crecimiento económico más duradero y equitativo. Los mercados tienen que pagar impuestos, como todo el mundo. Entra en itfya.org. Bueno, pues terminamos ya, o sea, prácticamente seguimos aquí. Seguimos aquí con las dos últimas diapositivas.